En este video, escucharemos a Zunzunegui, una de las voces más lúcidas y valientes de nuestro tiempo, para desentrañar los mitos, las manipulaciones y las verdades silenciadas sobre uno de los capítulos más decisivos de la historia universal. Buenas tardes a todos, encantado de estar con ustedes. No sé por dónde empezar, la verdad es que estoy muy emocionado. Pero bueno, por supuesto hay que empezar por agradecer a Pablo La Asunción y a Hispanidad porque, bueno, han organizado esta cosa tan hermosa para mí. De verdad, muchas gracias. Y gracias a Patricio Lons por cosas tan bonitas que escribe y cosas bonitas que dice de mí. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Quetzali por estar aquí, siempre acompañándome. Gracias. Y bueno, escuchando a Pablo, traigo toda una presentación, pero escuchando a Pablo también se me fueron ocurriendo algunas cosas, ¿no? Y la primera es que siempre tendríamos que recordar que no necesitamos a los políticos, ¿no? Al final, somos un pueblo de 550 millones de habitantes, los políticos vienen sobrando bastante, sobre todo ahora que los políticos viven del conflicto y lo que nosotros buscamos es precisamente la paz, la serenidad, la unidad y la hermandad. Por eso no le gustamos a los políticos, parece que la hermandad no genera votos y sin embargo tenemos que lograr que sea justo así. Y vamos a crecer mucho más y vamos a crear mucho más. Hablabas de que hay que crear, porque durante 300 años creamos una civilización. Y digo creamos porque en parte del conflicto que tenemos todos los hispanos es que, y bueno, es normal, yo me sorprendo frecuentemente hablando de nosotros y ustedes, ¿no? Bueno, es que ustedes en España y nosotros en América, y de pronto hay que cambiar eso por el nosotros, ¿no? Hay que cambiar el ellos y nosotros por un nosotros conjunto, porque al final todos somos este mismo pueblo. Yo no sabía, y estoy muy honrado de estar junto al autor de una frase, ¿no? Esto de que no éramos de España, sino éramos España, es una cosa muy interesante. De pronto dices una frase muy linda y de pronto ya no eres el autor de la frase porque se hace popular y todo el mundo se queda con ella. Y esto de que no éramos de España, sino éramos España, ahora lo repite muchas personas. Y hace unos cuantos minutos acá afuera me enteré que Patricio Lons es el autor de esa frase. No que no lo hubiera escuchado con él, pero como la decimos todos, yo no sabía que había salido originalmente de él. Lo cual nos lleva a que las guerras que hoy llamamos de independencia pues fueron unas guerras de secesión. En realidad tuvimos una serie de conflictos muy instigados por los ingleses, también hay que decirlo, para fragmentar la unidad que finalmente era el Imperio Español. Pero bueno, y también es muy importante que hablemos del futuro, porque nos encanta hablar del pasado. Y es muy importante hablar del pasado porque hay que recordar que tuvimos un pasado glorioso, pero de pronto es muy importante no quedarnos perdidos en el pasado, porque también parece que es muy del gen hispano. Nos encanta el pasado y ahí vivimos y ahí nos instalamos y el futuro se nos escapa. Hay que recordar nuestro verdadero pasado para construir un futuro en el que podamos ser algo, porque hay una cosa que hay que recordar y es que desde hace 200 años nadie ha logrado nada en todo este mundo hispano, desde que se fragmentó el imperio. Todavía dijeras, bueno, es que fueron guerras de secesión y nos convencieron los ingleses, pero desde que nos separamos de España, todos en la América hispana nos va mejor, pero no. No hay un solo país de la América española al que le vaya bien en 200 años. Y en esos 200 años tampoco le ha ido muy bien a España, lo cual tiene mucho sentido, que por cierto eso habría que aplicarlo a lo que queda hoy con este nombre de España, que esto nos lleva a muchas confusiones, porque era un solo imperio, se fragmenta y de pronto un pedacito de ese imperio se llama Perú, y otro México, y otro Colombia, y otro Venezuela, y otro pedacito de ese imperio de este lado del océano se llama España, y eso genera mucha confusión, porque se nos olvida que todos éramos España, ¿no? Pero hay que aplicar eso al presente de nacionalismos fragmentadores, porque a Cataluña no le va a ir mejor sin España, y al País Vasco no le va a ir mejor sin España, y a Galicia no le va a ir mejor sin España. Solo tienen que ver el pasado. Ningún fragmento del Imperio Español ha estado mejor sin España. Pensar que fragmentarnos más hará que nos vaya mejor es
absurdo para no decir groserías, ¿no? Que es lo mismo que pasa en América ahora que estamos metidos en otra gran trampa que son los nacionalismos indígenas, que de pronto nos meten este discurso de culpa, que más suena muy progre y muy bonito y hasta suena, o sea, lindo cuando dices, claro, es que cada nación americana debería tener su propio país. Claro, ya fragmentamos Hispanoamérica en 20 países y nos fue mal. ¿Qué tal que la fragmentamos en 50 para ver si nos va mejor, ¿no? Y estamos cayendo en esa trampa porque de pronto tú te sientes moralmente superior con un discurso de mea culpa, ¿no? Que es, no, sí, claro, hicimos cosas horribles, hay que corregirlas y te sientes mejor y solo nos estamos convirtiendo en tontos útiles. Y los idiotas útiles, bueno, es de los que viven los políticos también hoy en día, ¿no? Y bueno, finalmente, que es muy importante hablar... Claro que hay que hablar de reconciliación y de perdón, ¿no? El tema del perdón es bien interesante, pero no el perdón que le tenga que pedir España a ningún lugar de América, sino el perdón que nos tenemos que dar nosotros a nosotros mismos, porque llevamos 200 años permitiendo que discursos absurdos nos tengan fragmentados y separados. En México tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque además, claro, estamos enojados con Hernán Cortés. Es como cuando estás enojado con tu papá. Y como adolescente pendenciero de 13 años que se le ocurre decir frases que seguramente todos han escuchado en su casa si tienen hijos cuando pasan por la adolescencia y en algún momento te dicen alguna sandez como yo no te pedí nacer. Bueno, eso es más o menos la postura que tiene México hoy. Papá, yo no te pedí nacer. Y digo papá porque además, para hacerlo más grave, si en México tenemos este trauma de la conquista, con este país al que, es curioso, un trauma de la conquista en un país que siempre se ha referido a España como la madre patria. Es que además en México tenemos esta esquizofrenia maravillosa, ¿no? España es la madre patria, pero odiamos a España. Pero no odiamos a los españoles, porque eso también es muy importante que lo sepan, hombre, fuera de algunos que sí se compran estos discursos de odio que se dan en todas las misas de 7 en el gobierno mexicano, todos los días nos recuerdan que tenemos que odiar España, todos los días, y pegan muy poquita gente. Pero entras a esta esquizofrenia donde la opinión de España puede ser muy mala entre los mexicanos, pero la opinión sobre los españoles es muy buena. Entonces pienso que tal vez los mexicanos todavía no han descubierto que los españoles vienen de España. Es una cosa particularmente extraña, pero bueno, y por eso nos tenemos que perdonar. Pero definitivamente España nunca tiene que pedir perdón. Uno, porque pedir perdón es aceptar la culpa. No puedes aceptar la culpa de algo que simplemente no has hecho nunca, ¿no? Que si una conquista, que si un genocidio, no existen tales cosas. Bueno, les tengo preparado una plática que es un poco un resumen, porque a mí nunca me gusta repetir conferencias, no me gusta repetirme a mí mismo. Y dije, bueno, pues me van a dar un premio y todo esto, y es un poco por todo lo que he estado hablando. Y entonces quise recordar, solamente este año he tenido la oportunidad de estar 3 veces en España, y en cada una de esas ocasiones tuve la oportunidad de dar alguna plática con diferentes temas. Entonces decidí que iba a compartir con ustedes un poco un resumen de todo lo que he estado hablando en España en este año, y bueno, y que eso sea la plática que vamos a tener hoy. Lo primero que platiqué este año en España fue precisamente una conferencia que titulé México y España, la historia de un encuentro inevitable. Entonces quiero empezar por ahí, entender que esta historia común de México y España fue un encuentro inevitable. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día hay tantos lamentos de conquista o tantos lamentos por el descubrimiento de América, y en México nos encanta pensar que tuvimos mala suerte histórica. O sea, es decir, no, pues es que nos fue mal, tuvimos mala suerte porque pensamos que la historia depende del azar y no de las causas y efectos, y entonces pues ni hablar, pues los europeos llegaron a América y nos conquistaron, mala suerte. Peor suerte todavía, llegaron los españoles. Y entonces en México te encuentras a muchos confundidos, bueno, en México y creo que en todos lados de América, que eventualmente se avientan esta sandez, si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses. Le digo, claro, y aquí estaríamos todos para comentarlo, ¿no? Porque los ingleses pues llegan y se hermanan y se casan unos con otros y se llevan bien y construyen catedrales y construyen ciudades. Claro, si nos hubieran conquistado los ingleses, yo seguiría siendo yo, pero sería rico y hablaría inglés. Le dices, mira, alguien habría aquí que sería rico y hablaría inglés, pero definitivamente no serías tú. No serías tú. Perdón que lo diga, a mí que me gusta hablar de hermandad, siempre digo que tengo que evitar esta frase, pero en el pasado, para no traerlo al presente, porque hay que entender una cosa,
el inglés era el enemigo de España en el pasado, no en el presente. También es muy importante no traer nunca las rencillas, no hacer lo que hace México, no traer las rencillas del pasado al presente. No tenemos que estar nunca enojados con los anglosajones de hoy, pero en el pasado, pues donde los ingleses pisaban no volvía a crecer el pasto. O sea, era un poco como Aníbal, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Y también que se empieza con este discurso bien interesante de leyenda negra, donde todo lo que Inglaterra hace se lo achaca a España. Ah, es que España mató indios. Ah, no, tú mataste indios. Es que España daba cobijas contaminadas de viruela. No, tú dabas cobijas contaminadas de viruela, ¿no? Es que España acabó con una civilización. Ah, no, tú acabaste con una civilización. Lo malo es que nos lo creamos todos los que hablamos español. Nunca podemos permitir que sea otro el que cuente nuestra historia. Tampoco podemos permitir que sea otro el que nos ponga nombre. Digo, ya permitimos que algún cartógrafo alemán le pusiera América a las Indias, bueno, ni hablar, ya se quedó como América, y luego permitimos que un francés le dijera América Latina, cuando nadie habla latín en América. Bueno, sí, los universitarios que se dedican a eso, ¿no? Nadie habla latín en América, hablamos español, en fin. Pero entender que lo que ocurre es lo que yo llamo por ahí en mi libro de Hernán Cortés, que veo que algunos traen, algunos han comprado, hablo mucho de este concepto de la fuerza de la historia. Y por fuerza de la historia me refiero a algo muy simple, y es que en la historia nada es azar, en la historia nada es casualidad, nada sale de la nada, todo en la vida humana son causas y efectos que se van interrelacionando. Que Colón haya llegado a América no tiene que ver con la libertad de Colón ni con una libre decisión de Colón o de los reyes católicos. Tiene que ver con que cientos y miles de años de pasado han estado generando que eventualmente Europa llegue a América. Si uno ve todos los flujos migratorios en Eurasia desde tiempos del Imperio Romano y ves cómo todo en Eurasia, esta masa que va desde China hasta España, siempre es un flujo migratorio que va de este a oeste. En Eurasia, Europa es como un gran cuenco receptor de absolutamente todo, ¿no? Por acá llegan los arios indoeuropeos, los celtas, por ahí llegan los eslavos, acá hasta acá llegan los germanos, todos estos llegan de la parte más asiática, llegan los turcómanos, llegan los mongoles, es decir, si tú ves la masa euroasiática, ves una gran migración que va siempre del este al oeste. Y que Europa es resultado de toda esta migración. Pero si te vas específicamente a la península ibérica, es que España es como una licuadora, porque aquí llegó todo. Todos los que llegaron por Europa y todos los que llegaron por África, porque aquí también agréguenle a los cartagineses, a los romanos, a los griegos, a los judíos y a los árabes. Entonces, tanto por el sur como por el norte, todo termina llegando a la península ibérica, lo agitas bien y tienes un español. Entonces a mí me encanta cuando decimos en América, es que llegaron los españoles, digo, claro, así de simple. ¿Qué significa el español? Pues significa esto, ¿no? Significa el tarteso, el celta, el ibero, el vasco, el griego, el romano, el judío, el visigodo y el árabe, todos bien mezcladitos. Y llegan a una América, en el caso de México a Mesoamérica, que también decimos, y aquí estaban los pueblos indígenas. Y dices, eso también es muy simplista. Porque aquí hay nahuas, mayas, totonacas, otomís, y también hay una cantidad, es decir, América ya era mestizaje, y España ya era mestizaje, y un pueblo absolutamente mestizo llegó a un continente absolutamente mestizo, ¿y qué hicieron? Pues mestizaje. ¿Por qué a España no le cuesta ningún trabajo mezclarse cuando llega a América? Porque llevan 2000 años mezclándose. Lo último que le va a hacer ruido a la mente de un español es decir, me voy a mezclar con otro de otro pueblo. Pues sí, como mis padres. Como todo mi árbol genealógico, ¿no? Vamos a mezclarnos. Como no seas vasco puro y duro que no ha salido de las montañas, decía mi abuelo, que era vasco, que antes de que Dios fuera Dios y la piedra peñasco, ya había un vasco. Lo cual es un poco cierto todavía hasta hoy, ¿no? Pero y los vascos también se mezclaron porque de pronto se nos olvida que hoy en día es muy políticamente incorrecto decir todo, ¿no? Y entonces de pronto digo, a ver, vascos, navarros, ya en serio, cuéntenme la diferencia. Y pues no la hay. Y bueno, y vascos y castellanos, en serio, cuéntenme la diferencia, porque cuando viene la expansión de Castilla por la península ibérica, pues son castellanos y vascos. Y los vascos, bueno, se movieron por toda la península y llegaron hasta América. Pienso que tal vez es el grupo de español más nutrido, por lo menos en México. Vascos por todos lados, ¿no? En fin,
Y entender entonces que esto no es un accidente, que ocurrió lo único que podía pasar, que Europa llegara a América. En México nos encantan las fantasías. ¿Qué hubiera pasado si los mayas hubieran llegado a Europa? Digo, no, mira, pues los mayas hubieran puesto naves espaciales y hubieran conquistado el espacio, si tú quieres. Pero el tema es que los mayas no tenían la menor posibilidad de llegar a Europa porque es una cultura de la edad de piedra. Y efectivamente tener claro que no es peyorativo decir que una cultura es una cultura de piedra. Si tus armas y tus herramientas son de piedra, eres una cultura de piedra. Ojo, y en Mesoamérica tienes unas culturas de piedra con un desarrollo fenomenal, pero la cultura de piedra tiene un límite. Cuando te dicen, y es muy importante tenerlo claro, no, es que cuando España llega a Mesoamérica había 25 millones de habitantes y en Tenochtitlan venían 500,000 hombres. No es cierto. Es que no es cierto, no es posible geográficamente. América es un continente que se quedó aislado. Es un mundo aislado del resto del planeta y las dos zonas civilizadas de América, Mesoamérica y los Andes, están aisladas entre sí. Ese aislamiento hace que el desarrollo cultural sea mucho más lento y muy distinto, porque finalmente acá, en Eurasia, pues desde China hasta la península ibérica, siempre hay mezcla. Porque se mueven las rutas de la seda y se mueven los comerciantes y se mueve la cultura, la filosofía, la guerra, los utensilios, las herramientas, las ideas, las religiones, los virus y las bacterias. Y aún así llegó la peste negra y aniquiló a la mitad de Europa y nadie está culpando de genocidio a Mongolia. Y claro que cuando llega España a América llega la viruela, pues sí, llega la viruela. ¿Qué fue lo primero que hizo España cuando descubrió que llegó la viruela con ellos a América? Hospitales. No haces hospitales para el pueblo al que estás conquistando y al que quieres aniquilar. Haces hospitales porque te preocupa que haya llegado esta enfermedad contigo y entonces tienes que evitar que la gente se muera. El tema de las lingüísticas, de las gramáticas, que nunca dejo de mencionarlo, ¿no? Que después de la gramática del castellano de Nebrija, pues tienes la gramática del náhuatl, del maya y del quechua. Y es bien importante recordar esto, no haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar, haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. Si no, no te molestas en hacer este titánico trabajo intelectual que es estar... O sea, imagínense estos frailes franciscanos pasando días enteros frente a la nobleza mexica, o sea, literal, ¿cómo se dice esto en tu lengua? Pues así. ¿Y cómo se dice esto? ¿Y cómo se...? Y eso para conceptos abstractos. Y luego investiga cómo se dice en su lengua cosas como dignidad, alma, Dios. Es un trabajo titánico que solo pudieron haber llevado a cabo los franciscanos, que son justo los que lo hacen. Y no me imagino a un franciscano como un conquistador, la pura verdad. Justo porque el franciscano es alguien que logró conquistarse a sí mismo y el que logra conquistarse a sí mismo no tiene necesidad de conquistar a nadie. Están creando hermandad desde el principio de esta historia, que tuvo un principio muy difícil, porque claro que cuando Colón llega al Caribe en 1492, el Caribe se convierte en un caos. Y claro que va a haber matanzas, y claro que va a haber masacre, y claro que va a haber enfermedades, porque claro que están llegando aventureros que van con la idea de va a haber calles tapizadas de oro, y cuando no hay ninguna calle tapizada de oro, dicen, bueno, pero hay gente que puede ser esclavizada. Y claro que empezaron a esclavizar gente. Y en cuanto estas noticias empiezan a llegar a España, ¿qué hace Isabel la Católica? Pues empezar a prohibirlo. Digan, por cierto, no pueden esclavizar a la gente de allá. Clarísimo desde el principio, desde 1502, no pueden esclavizar a mis súbditos. Todos son libres, todos son iguales, todos son racionales. Oye, pero la gente ahí en el Caribe se sigue portando muy mal. Pues manda un gobernador, ¿no? Nicolás de Obando. Oye, pero pues no le hacen mucho caso. Manda frailes. Que eso es una maravilla, ¿eh? Los españoles en el Caribe se están portando mal, mándales a su conciencia. Porque al final Hernán Cortés se postra ante los franciscanos. Y claro, cuando estos indios ven que el llamado conquistador se postra ante los frailes, entienden desde el principio, hay que entendernos con los frailes. O sea, si esta gente nos trata mal, lo acusas con el fraile. Y ante los frailes no había español que no se cuadrara. Es como decir, bueno, ya llegaron estos desgraciados a ponerme límites. Bueno, pues sí, alguien tiene. Y que la corona haga este esfuerzo, que es obviamente un esfuerzo económico tremendo. Gastas muchísimo dinero en mandar toda una infraestructura al otro lado del océano para que los súbditos que están yendo hacia allá no se porten mal, no abusen, no exageren, no esclavicen.
y que todo se pueda llevar en relativa armonía. Ya del tema de las gramáticas, pasamos al tema de los hospitales, ¿no? Bueno, llegaron las enfermedades, hay que hacer hospitales. Y del tema de los hospitales pasamos al tema de las universidades. Y tampoco haces una universidad para educar al pueblo al que quieres exterminar, porque de pronto uno podría, y se dice mucho, claro, es que pusieron universidades, pero los indígenas no podían entrar. Sí, las pusieron para ellos. O sea, no hay españoles suficientes para llenar una universidad en América. Estamos hablando de que la Real y Pontificia Universidad de México es de 1556. Para 1556 hay 15,000 españoles en América. ¿Cuántos de ellos quieren ir a la universidad? Pues prácticamente ninguno. ¿Quién empieza a ir a las universidades y a los colegios como el de Santiago Tlatelolco? Los indígenas. A aprender latín, a aprender castellano, a aprender gramática, a aprender derecho. Y a ver, ¿en qué momento se te ocurre enseñarle tus propias leyes al pueblo al que quieres conquistar? Leyes con las que van a aprender que tienen derechos que son iguales y que de hecho tienen derechos de propiedad sobre sus tierras. Pues eso es lo que van a aprender en las universidades. Y también van a aprender arte. Y si ustedes no conocen el arte americano, no conocen el arte. Y si no conocen el arte de Nueva España, no conocen el arte español. El arte sacro de Nueva España, las catedrales, los retablos barrocos bañados en oro de 24 quilates, que aquí no hay retablos en oro de 24 quilates porque el oro que se robaron los españoles se quedó en esos retablos de América. Por eso son retablos de oro de 24 quilates, pero unas columnas salomónicas y todo eso lo hacen los indígenas, porque no hay tantos españoles en América. De hecho, es bien importante recordar que para 1821, cuando se consuma la independencia, de 6 millones de habitantes, 4 millones de ellos no hablan español. Y si después de 300 años el 60% de la población no habla español, pues es que nunca se impuso una lengua aquí, ¿no? Pero bueno, siempre abro paréntesis y siempre me voy por las ramas y voy a tratar de seguir mi presentación. Lo primero entonces es entender que este encuentro fue inevitable. No había forma de que Europa no llegara a América. Y no llegó a Europa, llegó a España. Y no había forma de que España no llegara a América desde que está más cerca, desde que tiene una cultura absolutamente marítima, desde que los turcos toman Constantinopla y cierran el Mediterráneo oriental al comercio y entonces España no tiene más remedio que ir a buscar otras rutas y se encuentran con América. Pero ojo, en México siempre me preguntan, ¿cómo es posible que el país más atrasado de Europa, porque eso es lo que es España, medieval, oscuro e inquisitorial, lograra las más grandes hazañas? Digo, pues justo no se puede. Es España la que llega a América, no es nadie más. Inglaterra llegó 100 años después. 100 años después. Eso que ya sabían dónde estaba. Y ya sabían dónde estaba porque los españoles les hicieron mapas. Y aún así llegaron 100 años después. Que España logre llegar quiere decir que España tiene los recursos económicos, tecnológicos y científicos para llegar. En fin. Entonces, es la fuerza de la historia lo que hermana a Europa, porque al final, claro, con España sí llega toda Europa, porque sí llega el Renacimiento, sí llega la cristiandad, sí llega el humanismo, pero la versión española, ¿no? La versión española que es profundamente humanista, profundamente universitaria, profundamente hospitalaria, es decir, que esto fue un encuentro inevitable y tuvimos la fortuna en este encuentro inevitable de que le tocara llegar a España y no a alguien más, porque España, si ustedes ven la historia en general, no hay un solo país que haya salido de su país al mundo y que haya construido una civilización. Búsquenle por donde quieran. Nadie creó civilización afuera de Europa más que España. Inglaterra, Francia, Bélgica, Países Bajos, ellos tienen colonias. Ellos llegan, extraen recursos y se los llevan de regreso. Y España llega y se queda. Y en México nos falta entender eso, ¿no? Los españoles llegaron y se quedaron, tuvieron hijos y esos hijos son nuestros abuelos. Y es que eso es lo que pasó, nunca hubo españoles regresándose con tesoros a Europa. En fin, muchas preguntas que surgen al respecto, porque ya saben, América fue descubierta. Uy, cualquiera que te dice, no, América no fue descubierta, América ya estaba ahí, América ya estaba habitada, ya habían llegado primero los vikingos. Vamos a ver si América fue descubierta o conquistada, invadida, colonizada. Inventamos cualquier cosa antes de decir que España construyó una civilización. América fue conquistada, bueno, en cierto sentido sí,
pero no fue conquistada por España, fue conquistada por la hispanidad. Es decir, es conquistada por España y por los indígenas americanos que toman la cultura española y ayudan a los españoles a regarla por América. De pronto es bien importante entender, los pueblos indígenas de América recibieron a los españoles, los mexicas no. Bueno, los mexicas también, porque el Tlatoani Moctezuma recibe a Hernán Cortés, lo toma de la mano, lo introduce a la ciudad y le da la bienvenida. Luego las cosas salieron mal y eso se convierte en una guerra en la que, de una manera terrible, desastrosa y sanguinaria, eso hay que decirlo también, cae Tenochtitlan. Pero claro, Tenochtitlan que cae entre 100.000 guerreros, de los cuales 1.000 son españoles. Los demás son todos los pueblos que llevan un siglo odiando a los mexicas. Y son esos pueblos que llevan un siglo odiando a los mexicas los que destruyen Tenochtitlan. Hernán Cortés lo quería evitar, pero eventualmente descubrió que no podía decirle a sus aliados que no saquearan la ciudad. Entonces sí que se hubiera metido en un problema. Y esa caída de Tenochtitlan fue terrible, sí, pero al final estamos hablando de que todos los pueblos unidos de Mesoamérica, junto con los castellanos, a los que les llamaban los caxliltecas, todos juntos tomaron la ciudad de los opresores y empezó a nacer el país que somos hoy. Hay un encuentro de dos mundos, bueno, por supuesto, así le llamó Miguel León Portilla en 1992, el encuentro de dos mundos, y a mucha gente no le gustó. No, eso no fue un encuentro, fue un genocidio. ¿Hubo un encuentro de mundos? Claro que sí. ¿Fue violento? Sí, fue violento. Pero fue violento porque así es la humanidad, no porque así sea España. De hecho, fue quizás muchísimo menos violento precisamente porque llegó a España. Y justo en abril, en una plática que di de esto, yo decía, bueno, y tal vez la diferencia es que España actuó como actuó, es decir, bien, porque era católica. Y alguien levantó la mano y me dijo, no. Y es un razonamiento maravilloso. Me dice, Portugal era católico, Francia era católica, y se portaron muy mal a donde llegaron. Y entonces de pronto es comprender, España se comportó como se comportó, no por ser católica, sino por ser España, que era completamente diferente incluso a los demás católicos. Si en algún lugar del mundo no vas a encontrar racismo, estoy convencido que es en España. Pues como decía Pablo, ¿no? Bueno, pues es que te pones a caminar un día por Madrid y te vas a encontrar con 20 nacionalidades distintas. Y aquí están todos, y aquí coexisten todos. A uno les gustará más, a uno les gustará menos, pero aquí están todos, ¿no? Y todos los que hablamos español, sin duda. ¿Hay un genocidio? Bajo ninguna circunstancia. Un genocidio, número uno, es algo planeado. España no planea un genocidio. Un genocidio, número dos, es aniquilar a un pueblo porque odias a ese pueblo. No haces la gramática de un pueblo al que odias, no le das universidades, no le llevas hospitales y no llevas franciscanos, jesuitas y agustinos para que los protejan por si alguien los quiere tratar mal. Y lo más importante, número tres, no hay un genocidio porque esos pueblos siguen existiendo hoy. Si hoy en día hay mayas, hay nahuas, hay otomís, hay totonacas, hay aymaras, hay quechuas, hay absolutamente todo. Claro, no todos están en estado puro, porque hubo mestizaje. Y como en México nos encantan las historias trágicas, porque ya sabes, es de yo me voy a aferrar a la versión de la conquista, cueste lo que cueste. Entonces cuando yo les digo, oigan, es que lo que hubo fue mestizaje, claro, porque llegaron y las violaron a todas. Dice, sí, claro. Lo cual nos dice que eran unos superhombres, porque estamos hablando de 400 españoles violando a 5 millones de mujeres, ¿no? Algo de orgullo habrá que sentir, ¿no? Pero el tema de entender, las bautizaban y se casaban con ellas. Y también entender qué significa bautizar en esa época. Significa te hago parte de mi pueblo. Porque en ese entonces las identidades eran distintas y por encima de cualquier otra cosa el español se identificaba como cristiano. A ver, la monarquía no se llamaba la monarquía hispana, era la monarquía católica. Ese era el concepto del siglo XVI. Hoy en día está muy pasado de moda y está bien. Hoy en día la iglesia tiene muchos críticos y muchos de ellos tendrán razón. Pero en el siglo XVI la identidad era cristiana. Y entonces bautizarte significa tú y yo somos iguales. Te acabo de incorporar a mi pueblo, a mi tradición y a mi cultura. Nos casamos, no, te bautizo, te pongo nombre en español,
que les facilita mucho la vida a los españoles, estoy seguro. Pero ojo, por ejemplo, Hernán Cortés, a la primera mujer que tiene en Santo Domingo, una mujer taína, le pone el nombre de su madre. A ver, también hay que entender qué significa eso. No es que es el único nombre que me sé. Ponerte el nombre de mi madre es incorporarte a mi familia. Y a la hija que tiene con esta mujer Catalina le pone Leonor, como su abuela. O al revés, nunca me acuerdo quién era Leonor y quién Catalina, pero el tema es, les pongo el nombre de mi familia porque ahora son mi familia. Y a la primera oportunidad que tuvo Cortés, mandó una embajada con el Papa para legitimar a sus hijos. Bueno, ¿qué conquistador hace eso? No hay tal cosa como una conquista. ¿Se destruye una civilización? Sí. La civilización mesoamericana fue destruida. Esa es la historia de la humanidad. Y se construyó otra civilización con las cenizas de la civilización mesoamericana y todo lo que aporta España, y surge algo nuevo. Y ese algo nuevo somos nosotros en América. Es trágico que nos hayan vendido un discurso donde aprendimos a odiarnos tanto a nosotros mismos que nos lamentamos de existir. Nos lamentamos de que nuestra civilización exista. Y cuando pedimos que España se disculpe por la conquista, sería como pedir que España se disculpe por el hecho de que México exista. Porque sin España no hay México, no el México que existe hoy. En México hay muchos trasnochados que dicen, no, pero es que si no hubiera llegado a España, México existiría, pero lo mismo, sería mucho más rico y ya hubiéramos conquistado la galaxia. Y sobre todo, si España no hubiera llegado, yo sería más chingón de lo que soy. Y dices, ya entendimos el problema, tú estás frustrado con tu vida en el siglo XXI y la culpa la tiene Hernán Cortés, vaya. Pero es que eso se ve con el terapeuta. Básicamente eso se ve con el terapeuta, es odio a mi padre. Bueno, está bien. Odias a tu padre, entre otras cosas, porque dejaste que te contaran muchas mentiras de él y entonces no lo conoces. Porque España es el padre, España no es la madre patria. España es el padre patria, la madre patria es América y México es el hijo. Y Perú, y Argentina, y Colombia, y Venezuela somos los hijos del padre España y la madre América. Porque España se replica en América, pero América aporta, ¿no? Cada lugar de América aporta pues lo que cada una de estas culturas tiene, y eso es lo fascinante, ¿no? Llegas a América y en cada rincón de América dices, ¿cómo se parece esto a España? Pero no es igual. ¿Y cómo se parecen estos lugares de América entre sí? Pero no son iguales. México se parece a España, pero es diferente. México y Perú se parecen entre sí, pero no son iguales, ¿no? Perú, México y Argentina se parecen entre sí, pero no son iguales. Esa es la magia, ¿no? España deja una semilla y los diferentes vientres americanos generan un hijo distinto. Y eso es lo que somos todos en América. Somos medios hermanos. Y somos medios hermanos por parte de padre. Y el padre es España. Y claro, esto, porque además siempre se me olvida que esto sube a las redes, que no es aquí entre nosotros, me va a generar muchas mentadas de madre en México. ¿Qué le vamos a hacer? Porque me dicen, es que tú eres un súbdito de España, a ti te paga el rey de España, bla, bla, y todas estas peroratas, porque tú solo hablas bien de España en lugar de hablar bien de México. Digo, no se confundan, yo no estoy hablando bien de España, yo estoy hablando bien de México. Hablar bien de España es hablar bien de México, como hablar bien de tu padre es hablar bien de ti. El tema es que en México odiamos a nuestro padre, Cortés, por llegar, y odiamos a nuestra madre, Doña Marina, por recibirlo. Y si odias a tu padre y a tu madre, te odias profundamente a ti mismo. Hay que hablar bien de papá y hay que hablar bien de mamá, porque si no, no hay forma de hablar bien de ti. Y vas a hablar bien de mamá y de papá en español, porque también en México luego me dicen, sí, porque hasta la lengua nos impusieron los desgraciados. Y dices, ya lograste que te convencieran de odiar la lengua en la que te expresas. ¡Wow! Una vez que odias la lengua en la que te expresas, no hay nada que hacer por ti. Te odias profundamente a ti mismo. Y una vez que dices, ojalá hubieran llegado los ingleses, es como si yo les dijera, miren, yo Juan Miguel Zunzunegui estoy muy orgulloso de lo que soy, estoy muy contento conmigo mismo, soy bien chingón, me encanta la persona que soy, ojalá mis padres hubieran sido personas diferentes. Y dices, ya, claro, sí, te amas profundamente, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando decimos, ojalá hubieran llegado los ingleses. Sí, se destruyó una civilización y se construyó otra. Y se construyó una mucho más rica, porque toda mezcla genera más riqueza. ¿Es una tragedia todo esto? No, es la historia de la humanidad, ¿no?
todas estas peroratas. No, pero España no descubrió América porque antes de Colón ya habían llegado los vikingos, los chinos, los asiáticos, los polinesios, los alienígenas, los atlantes. Todo el mundo llegó a América antes que España. Dice, sí, claro. Y aquí viene la palabra mágica. Todos llegaron antes, sin duda, ¿eh? Sí llegaron antes los vikingos y los chinos y los polinesios y tal vez hasta los alienígenas. Pero ninguno hizo tornaviaje. Es decir, llegamos, regresamos y ya nunca dejamos de movernos de un lugar a otro para construir una civilización del otro lado. En ese sentido, tal vez España no fue la primera en llegar, pero sí es la que la descubre. Aunque nos digan, no había nada que descubrir, aquí ya había seres humanos, claro, que ni siquiera sabían del continente en el que habitaban. Ellos mismos tuvieron que descubrir América. No hacía falta que nadie llegara porque aquí ya había civilización. Claro que aquí ya había civilización y se enriqueció muchísimo. Por eso los tlaxcaltecas, los texcocanos, los totonacas, los empualtecas, los huejotzincas, a ver, repitan esos nombres. Por eso todos esos pueblos reciben a los españoles. A ver, los reciben de manera muy complicada. Hernán Cortés y su gente primero tuvieron que tener batallas terribles contra los tlaxcaltecas, hasta que los tlaxcaltecas, después de medirse, dijeron, vale, no te podemos derrotar, seamos amigos. Y eso fue con cada pueblo, fue muy rudo, pero al final se van firmando alianzas, y esas alianzas se sellan con 3 cosas. 1, el bautizo. A partir de ahora eres como yo, somos iguales, eres parte de mi pueblo. Lo segundo, estos pueblos indígenas que le dicen a los españoles, tengan estas mujeres. Y otra vez él me dijo, sí, claro, el botín sexual. No, las entregaban con este concepto, tengan a estas mujeres para que se casen con ellas, tengan hijos y seamos hermanos. Entonces ya te bauticé, ya somos iguales, ya nos casamos. Una vez que tenemos hijos mestizos, no hay posibilidad de que un pueblo conquiste a otro, si ya somos el mismo pueblo. Y lo siguiente que hicieron todos, incluyendo a Tlatoani y Moctezuma, fue declararse vasallos de Carlos. No sabían lo que estaban haciendo, eso es una realidad, no es que tuvieran el concepto, pero aceptan este tema de tú has demostrado que traes conocimiento, ciencia y tecnología que no tenemos, tú has demostrado que nos has superado en la guerra, tú has demostrado que nos uniste para vencer a los mexica, tu rey tiene que ser la hostia. Y claro, y un Cortés que les dice, claro, y mi rey te va a proteger. Bueno, pues entonces nos declaramos vasallos del rey Don Carlos. Y ahí está, a partir de ese momento somos un mismo pueblo, tenemos un mismo rey, tenemos una misma religión y tenemos hijos en común. No sé cómo le podemos encontrar algo negativo a todo eso, ¿no? América era desconocida por sus propios habitantes. No había conciencia en ningún habitante de América de que vivían en un continente, de qué tamaño era. Nadie le había dado un nombre a ese continente en su totalidad. Unos viven en el Anáhuac, otros en el Tihuantinsuyu, pero nadie le ha dado un nombre al continente como Europa, ha nombrado Europa, bueno, y a Asia, y a África, y a América, y a todo. No existía una identidad territorial y no había nada que los uniera. No había una religión, una cosmovisión, una cultura común que hiciera que quechuas, aymaras, mayas y nahuas dijeran somos lo mismo. De hecho, eran enemigos todos de todos. Y no empiezan a ser iguales entre ellos hasta que todos son cristianos y hasta que todos son hispanos, porque todos son súbditos de la corona española. Todos los indígenas de América eran españoles en ese sentido. Y muy bonito entender otra cosa. Hoy en día cuando hablas de fe y de ideales, está bien pasado de moda, pero Castilla encontró una misión en España. ¿A qué me refiero por eso? Pues todo el tema de lo que hoy llaman reconquista, ¿no? Al final tienes a estos asturianos resistiendo en una cueva de Covadonga, planeando cómo hacemos para que los musulmanes no se apoderen de toda la península. Y al final, bueno, como bien sabemos, Asturias se parte en muchos reinos y va a ser solamente uno de ellos, Castilla, quien va a decidir que heredan esa misión y que hay que construir España. No creo que lo pensaran de esa forma cuando está pasando, pero al final heredan la misión más de la cristiandad que de España, por supuesto, pero Castilla encuentra una misión en construir España, y esta España ya construida para 1492 va a encontrar una misión en América. No Cristóbal Colón. Yo no sé qué pasaría por la mente de Cristóbal Colón. Ahora ya, tal vez si es español, tal vez no, nunca lo sabremos. Pero después de Colón llegan puros españoles. Y esos españoles que sí se mueven por
A ver, ¿se mueven buscando gloria, fama, fortuna y riqueza? Sin duda. ¿Los mueve la ambición? Sin duda. Pero también los mueve la fe. Y eso es bien importante saberlo hoy en día. Hoy en día que nadie es motivado por la fe, sino por cosas mucho más egocéntricas. Es muy bonito recordar que hubo un momento en que los movía todo lo humano y todo lo mundano que nos mueve hoy, pero también la fe. Y por eso cuando llegan franciscanos se postran. Entonces Castilla encuentra una misión en España y España se lleva esa misión a América, por eso construye su civilización. La segunda plática que di este año en Madrid se tituló Al día siguiente de la conquista y se refiere a un concepto muy simple. 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan. Uno pensaría, bueno, y al día siguiente todos estaban deprimidos y llorando. Y no, al día siguiente hubo fiesta, porque todos juntos han derrotado a sus opresores. De hecho, los tlaxcaltecas, los principales aliados, 13 de agosto, cae Tenochtitlan. La noticia tardó 2 días en llegar a Tlaxcala. 15 de agosto llegó a Tlaxcala la noticia e hicieron una fiesta que todavía no termina. Hasta el día de hoy, cada 15 de agosto, Tlaxcala festeja y le llaman la noche en la que Tlaxcala no duerme, porque es una parranda hasta que sale el sol, haciendo tapetes de flores por todas las calles de Tlaxcala y de Huamantla, festejando que juntos derrotaron a los mexicas. Y tal vez todos ustedes tienen más o menos claros a los tlaxcaltecas tomando Tenochtitlan, pero no los tienen claros fundando todas las ciudades del norte de México, fundando Querétaro, fundando Zacatecas, fundando Durango, fundando Mazatlán, Santa Fe de Nuevo México. No tienen claro tal vez a los tlaxcaltecas conquistando las Filipinas desde el puerto de Acapulco en nombre del... A ver, tlaxcaltecas saliendo de Nueva España conquistando las Filipinas en nombre de don Felipe II. Eso es globalización, ¿no? Y cuando esas Filipinas están siendo atacadas por piratas japoneses en 1582, ¿qué dice Felipe II? Manden tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas seguían honrando la alianza con España y gracias a los tlaxcaltecas, Filipinas fue parte del imperio. En estas guerras de secesión del siglo XIX, las llamadas guerras de independencia, los tlaxcaltecas lucharon en el lado realista. Por eso les dicen traidores hoy en día, están honrando una alianza. Pero además prácticamente ningún indígena estuvo del lado de los insurgentes. Del lado de los insurgentes hay criollos, muy confundidos por los ingleses, también hay que decirlo. Al día siguiente de la conquista se empezó a construir una civilización. Y para eso les pongo esta serie de imágenes que, bueno, quien me ha seguido ya las ha visto, pero vale la pena. Porque si ustedes creen que había 25 millones de habitantes en América y que esos 25 millones de habitantes eran eran como la nueva Atlántida, porque eso es un poco lo que pasa, ¿no? Se vende la idea de que destruyeron algo glorioso, mejor que el resto del planeta. ¿En qué estadio cultural se encuentran Europa y Mesoamérica en el momento del encuentro? Este es el templo mayor de los mexicas en 1487. Es bonito, es arquitectura, está alineado con los astros, requiere astronomía, requiere cosmología. Sí, es bonito, pero se parece mucho a los zigurats de la antigua Sumeria, que sí. Estamos hablando de que, ojo, cuando los españoles llegan a América en el siglo XVI es como si hubieran viajado al año 2500 antes de Cristo. En serio. Y no porque en América la gente fuera más tonta, no para nada. A ver, desarrollar lo que desarrolla Mesoamérica en solitario es complicadísimo, pero no podían desarrollar más, no sin hierro, no sin arado. La máxima revolución en América va a ser la yunta de bueyes y el arado. Era como viajar a esto. Pero entonces, claro, esto hay en América cuando llegan los españoles que 200 años antes ya habían hecho esto. Y, perdón, pero aquí hay que entender, no llegaron a una civilización plenamente desarrollada que destruyeron terriblemente. Es que no se puede comparar, no debería yo hacerlo. Esto es la Piedra del Sol en el año 1500, es una obra de escultura maravillosa. Pero en la misma época tenemos a Felipe Bigarny haciendo el Trasaltar de Burgos, que bueno, o a Miguel Ángel haciendo esto. No se puede comparar, pero claro, es que esto lo haces piedra contra piedra. Esto lo haces con herramientas de metal. Cambia por completo. Esto es un juego de pelota mesoamericano. Tiene conceptos cosmológicos muy bonitos. Estamos hablando del siglo XIII, del siglo XIV. Este es el Circus Maximus de los romanos en el siglo VI. Es que, a ver, con España llega a Europa, con España llega la tradición grecorromana, con España llega el mundo grecolatino, llega la tradición judio-cristiana, llega el Renacimiento y llega el humanismo.
Llega el humanismo que le dice a estos pueblos de América que sí tienen sacrificio humano y canibalismo ritual, les dicen, no te puedes comer a nadie porque todos somos personas. Ese es un concepto que no se desarrolló en la América anglosajona. Cuando Jefferson dice todos los seres humanos hemos sido creados iguales y todos somos libres y luego tienen esclavos, es porque dice, claro, todos los seres humanos somos libres, pero no todos somos seres humanos. Los indios, los negros y el resto de los europeos no son seres humanos. Y España dice, pues sí, sí son. Todos son personas, todos son seres humanos, ¿no? Estas son las embarcaciones de los mayas y los nahuas en el siglo XVI. Horadar un tronco. Con esto no puedes llegar a conquistar España. Y estas son las 3 carabelas. Es que por esta cuestión geográfica de aislamiento, América no tiene cómo desarrollar esto. Claro, América ha desarrollado todo lo que América necesita, según sus circunstancias, según sus necesidades y según sus recursos. Claro que hay civilización, pero en una época en la que Tlaxcala y los mexicas se están peleando las 2 mitades del lago de Texcoco, España y Portugal se están peleando las 2 mitades del planeta. Es que esa es la distancia de la que estamos hablando. Y por eso los reciben. 13 de agosto, Caetenoxtitlan ante tlaxcaltecas, texcocanos, para que lo puedan repetir, tlaxcaltecas, texcocanos, cholultecas, totonacas, empualtecas, huecotzincas y 1000 caxtliltecas, para hacérselos más difícil. Y al día siguiente nadie está llorando, al día siguiente todo el mundo está celebrando, y al día siguiente se empieza a construir México, porque de inmediato es, ahora hay que reconstruir, y ahora hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Y bueno, esto es una pintura muy bonita que aquí está, Cortés y su gente firmando el pacto con los 4 caciques de Tlaxcala, con doña Marina en medio haciendo que se entiendan. No se me ocurre algo más bonito que esto. Bueno, sí se me ocurre algo más bonito que esto, la historia de amor que se genera después. Si no han ido a ver Malinche de Nacho Cano, váyanla a ver. Es una historia de amor preciosa. Yo los primeros 15 minutos que la estuve viendo se me desalineaban los chakras. Porque claro, historiador, yo decía, esto no tiene ningún rigor histórico, esto no fue así, esto no... 15 minutos después, qué bonito está. No, claro, dices, es un musical, claro que no tiene rigor histórico, no es una clase, no es su objetivo. El objetivo es una oda a México, porque eso es lo que termina siendo la obra, y una historia de amor que te demuestra algo que yo decía desde antes, me gustó verlo ahí. Los españoles casados con sus mujeres indígenas tienen que aprender a amarse. Y seguro no fue nada fácil, porque primero tienen que aprender a hablarse el uno al otro. Tienen que aprender a hablar su lengua. Cortés hablaba náhuatl, Pedro de Alvarado hablaba náhuatl, y esas mujeres empezaron a hablar castellano, a balbucear cada uno la lengua del otro, pero el esfuerzo que, a ver, desde todas las épocas de la historia de la humanidad, ¿qué hombre no quiere aprender la lengua de la mujer que le gusta? Y eventualmente es eso, son historias de amor muy difíciles. Les ha de haber costado mucho trabajo aprender a amarse, pero aprendieron y se amaron y empezaron a construir. Y la tercera plática que he dado este año, que es la que di esta semana, Juntos Fuimos Imperio, pues justo para recordar eso, que juntos fuimos un imperio, no una España con colonias que están siendo saqueadas, sino un imperio conjunto creado por españoles y todos los pueblos indígenas de América, y por españoles que llegan a América y se quedan para siempre. En 1535 se establece el Virreinato de Nueva España, en una época en la que hay 10,000 españoles. 10,000 españoles y tal vez 6 o 7 millones de indios. Todas estas estructuras de gobierno, de sociedad y de legalidad son más para los indios que para los españoles. Igual que cuando construyes escuelas, hospitales y acueductos, ¿no? Para 1542 ya se ha fundado el Virreinato del Perú. O sea, llevar toda una estructura política, jurídica, legal, cuesta muchísimo dinero. Si tú lo que quieres es hacerte rico saqueando, no gastas en esto. Es háganle como puedan, yo me quedo en los puertos y de ahí veo qué me llevo y me lo llevo y se acabó la historia, ¿no? Pero esta gente va tierra adentro. En México hasta la fecha no tenemos una buena cultura naviera, porque los españoles llegaron y se metieron al continente y crean un camino real tierra adentro y fundan ciudad. Fundar ciudad es civilizar,
fundar ciudades, replicar lo que eres, ¿no? Y bueno, juntos fuimos imperio y por eso españoles y tlaxcaltecas conquistan Filipinas. Y derivado de eso tenemos el galeón de Manila, conocido en México como la Nao de China, y en Filipinas como el galeón de Acapulco. Pero el tema es que es la primera globalización, una ruta comercial que duró 250 años y que hace que puedan comer paella hoy. Porque, digo, el arroz viene de Asia. Y que hace que, a ver, creo que es el platillo favorito de los mexicanos, el arroz. Y ningún indígena comía arroz, porque el arroz llega por la nao de China, ¿no? En México nos encantan los mangos de Manila y hay mexicanos que no han descubierto que los mangos de Manila vienen de Manila. O hacemos estas ofrendas de Día de Muertos, que nos encanta decir que es una fiesta prehispánica, aunque pongamos un altar de 3 pisos que representa cómo el Hijo a través del Espíritu llega al Padre. O de 7 pisos, los altares, porque representan las virtudes cardinales. O, claro, que estos altares de muertos tienen, a ver, el elemento fundamental de un altar de muertos en México, pan de muertos, solo que en América no había pan, porque no había trigo, porque no había leche. Y decoramos hermosamente nuestros altares con papel picado de China. Y después de investigar arduamente, descubrí que el papel de China viene de China. Qué bueno que se rían, es tristísimo que mucha gente no lo haya descubierto. O sea, es de verdad una cosa tremenda. Que el traje de charro mexicano es un traje salmantino, adornado en México. Es mucho más bonito el mexicano, se los tengo que decir, porque es mucho más barroco. Y porque como México está lleno de plata, ¿qué diablos? Hay que llenar el traje de plata. Entonces, claro, va caminando el charro y va sonando por todos lados. Pero ese charro toma una guitarra que llega a través de España y que viene de los árabes para cantar a José Alfredo Jiménez, que componía en español, ¿no? Y trompetas y violines y los trajes típicos de las mujeres, el traje de la China poblana, pues son trajes que vienen desde la India por el galeón de Manila. Y bueno, entonces como juntos fuimos imperio, pues también es importante que conozcan América. Yo no sé quién de ustedes ha estado en América, y ese es el problema, que somos una familia que se desconoce profundamente a sí misma. La mayor parte de los americanos no han venido a España, y supongo que la mayor parte de los españoles no han ido a América. Y supongo que todo español que haya caído en la terrible tentación de comprarse este discurso de culpa, de decir somos terribles, somos la peor cosa del planeta porque destruimos América, cualquier español que diga que destruyeron América es porque no ha estado ahí. A ver, esto no es destruir. Esto es una de las cosas más simples que se van a encontrar en América. En San Diego habría 100 frailes y algunos indígenas construyendo esto. Vamos a hacerle unas bonitas columnas salomónicas a este pueblo al que queremos aniquilar y conquistar. Qué bonito, ¿no? Vamos a llevar pues, unos cuantos jesuitas hasta Texas, pues para ver si logramos construirles una misión. Pues tenemos una misión. Vamos a llegar hasta la península de Baja California. Es difícil llegar hoy. Imagínense llegar en el siglo XVI. Y vamos a construir esto. Y ya cuando llegas a lugares ricos como Zacatecas, de pronto alguien dice, yo creo que el barroco ya no se puede retorcer más. Y alguien en Zacatecas dijo, sale y vale, reto aceptado. Vamos a meterle más retruécanos al barroco. Y esto lo hacen manos indígenas, que también hay que tenerlo muy claro. Esto lo hacen tlaxcaltecas, esto lo hacen texcocanos, esto lo hacen chichimecas, pues porque es la gente que está ahí trabajando. El oro que se robaron los españoles. Ahí está la respuesta al misterio. ¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? Ustedes pueden contestar, en Tepozotlán. En el Museo del Virreinato de Tepozotlán, ahí está el oro que se robaron los españoles. Como es evidente, la Catedral de Puebla, la primer catedral gigantesca que se termina de construir en América, que por cierto tiene ahí al centro el símbolo de España, todavía. Afortunadamente, tal vez el gobierno mexicano no se ha enterado que la Catedral de Puebla está rematada por el escudo español, o que el Palacio Nacional de México, que habría que dinamitar porque fue construido por Hernán Cortés, pero en su fachada principal tiene el escudo mexicano flanqueado y protegido por un guerrero águila y por un conquistador español. Ahí está, a la vista de todo el que lo quiera ver en México, y nadie lo quiere ver hoy en día. Si ustedes piensan que tienen acueductos bonitos, pues vean nada más esto. Cerca de Tepozotlán, con lo que sobró de esto,
se hizo esto. Porque claro, quieres aniquilar a un pueblo, hay que llevarle agua. ¿Y quién construye eso? Indígenas. Claro, con arquitectos españoles, que son los que saben hacer esto porque lo aprendieron de los romanos, ¿no? Qué bonita transmisión de cultura y civilización. Roma se replica en España y esta Roma hispana se replica en América. Un acueducto más simple, pero bueno, el Padre Tembleque, que es cerca de Teotihuacán, pues también hay que hacer un acueducto. O el acueducto de la ciudad de Querétaro, o, en fin, bueno, Morelia, que aquí les pongo la catedral, pero también tiene un acueducto, las torres catedralicias más altas de América hasta el día de hoy, y es una cosa hermosa. La ciudad de Guanajuato. A ver, y esto se parece a cualquier lugar de Andalucía, ¿a que sí? Por eso digo que solo hay que organizar becas para traer mexicanos acá y llevar españoles allá. Cuando un español te diga es que destruimos, cuando un mexicano diga es que nos conquistaron, es que tienes que conocer. Llegas a Sevilla y dices, coño, ¿cómo se parece esto a México? Y dices, bueno, en realidad México se parece a Sevilla, pero sí, la idea es correcta, ¿no? La Catedral de Antigua, en Guatemala, que es una ciudad absolutamente virreinal, que rebosa hispanidad por todos lados. Cartagena de Indias, que además me encanta el nombre. A mí siempre me gustó más las Indias que América. Suena muy bonito, es muy romántico, en fin, se quedó América, ¿qué le vamos a hacer? Pero no me digan que no encuentran estos balcones en Málaga, ¿no? Otra vez el oro que se robaron los españoles y decidieron dejarlo ahí en el templo de la compañía. La Catedral de Manila, construida, sí, por tlaxcaltecas en Manila, donde por cierto hay un municipio que se llama México. Vean nada más cómo son las cosas, ¿no? La plata que se robaron los españoles, porque el saqueo no se quedó en el oro, está en la Capilla del Rosario en Puebla. Vean nada más esto. De verdad, si ustedes creen que tienen un bonito barroco acá, es que tienen que ir a México. México es la apoteosis del barroco. Es una cosa fuera de serie. Porque en México nuestra mente es un poco más retorcida que la española, y entonces nuestro barroco también es un poquito más retorcido que el español. Santa María Tonancintla, una iglesia en Tlaxcala. Bueno, hoy es el estado de Puebla, pero era el reino de Tlaxcala. Igual que la ciudad de Puebla, me regreso un poco. Su nombre original, bueno, se llama Puebla de Zaragoza por un tema de Ignacio Zaragoza en el siglo XIX. Antes se llamaba Puebla de Los Ángeles, porque decía Toribio de Benavente, Fray Toribio de Benavente, que le habían construido Los Ángeles, y durante un brevísimo tiempo se llamó Puebla de Tlaxcala. Porque claro, una vez que la Ciudad de México ya está un poco reconstruida, Hernán Cortés la reparte entre conquistadores e indígenas. Toda la mitad occidental se quedó en manos españolas y toda la parte oriental de la Ciudad de México en manos de la nobleza indígena. No hay a dónde lleguen más españoles. O sea, es difícil promover la migración de un español que diga así, ¿y a dónde voy a llegar? Nadie se quiere quedar en Veracruz. Estamos hablando de 40 grados centígrados y fiebre amarilla. Pero ya nadie cabe en la Ciudad de México porque está repartida. Y bueno, pues la emperatriz Isabel dijo, pues hay que construir una ciudad para españoles en el reino de nuestros aliados tlaxcaltecas. Bueno, pues esto es la ciudad de Puebla, que entonces también tiene esta bonita iglesia, Santa María Tonancintla, donde los querubines son indígenas. Está lleno de querubines, como cualquier barroco, pero son indígenas. Y las representaciones de Dios es un señor tlaxcalteca con plumas, para que veamos qué nivel de mestizaje tenemos por allá. La Catedral de Lima, con estas techumbres de estilo neogótico, y el Templo de Santo Domingo en Oaxaca, donde también está el oro que se robaron los españoles. Y si no han ido a México y un día van a ir, vayan a Oaxaca, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, reflexionar que nada de esto lo hace por la fuerza un pueblo conquistado. Esto se hace con fe, esto se hace con una alianza. Los pueblos indígenas de América recibieron a los españoles, firmaron una alianza con ellos, se bautizaron todos en la misma religión, aceptaron todos al mismo Señor y fueron a partir de ese momento un mismo pueblo que empezó a construir una civilización. Esto es la hispanidad. La hispanidad no es algo, porque también es muy importante. Es cierto que España no tiene nada de lo que pedir perdón. Pero también es muy importante porque luego hay voces contrarias que dicen América tendría que agradecerle a España. Eso no sirve para hacer hermandad. Para hacer hermandad sirve que
todos, entender que todos colaboramos en esta construcción, que la hispanidad no es algo que España le hereda a América, la hispanidad es algo que España y América construyen juntos en ese nuevo mundo. Porque todo esto se parece a España, pero no es España, o es una España un poquito diferente, diríamos edades, la otra España. Porque claro, de pronto todo el mundo creció cantando, ¿no? Tú eres la otra España y tal vez nadie acaba de dimensionar de qué se trata la canción. Se trata de esto. Esto es la otra España. De eso se trata esa canción. Esto es la otra España. Me encanta que le digan, bueno, siempre se le ha dicho la América hispana, la América española, y también le podríamos decir la España americana, porque en realidad comprender eso, ¿no? España nace de los dos lados del océano. Tenemos una España en Europa y tenemos un montón de Españas en América. Y entender que las Españas de América son profundamente mestizas, tan mestiza como la España de Europa. Claro, es un mestizaje diferente. El mestizaje de la España europea es un mestizaje de griegos, romanos, celtas, iberos, tartesos, visigodos y árabes, eso sí lo pueden pronunciar. Y el mestizaje de la España americana, pues es un mestizaje con todos los pueblos de América, más todo lo que el español lleva, porque por algo tenemos 4.000 palabras que vienen del árabe en nuestra lengua, pero además en América tenemos palabras que vienen del náhuatl, o del maya, o del quechua. Siempre les pongo el mismo ejemplo, es muy bonito. ¿Ustedes saben lo que es un papalote? Vamos a volar un papalote. Entonces, ¿qué va a hacer este pelado? Una cometa. Todo el mundo sabe lo que es volar una cometa, ¿no? Pero en México nadie les dice cometas, se llaman papalotes. ¿Por qué? Porque papalotl en náhuatl quiere decir mariposa. Y cuando los españoles empiezan a hacer cometas en América, los nahuas dicen, mira, parecen papalotls. Y el propio español le va a decir papalote. Y no tomas palabras de un pueblo al que desprecias. ¿Cuántas palabras del castellano tomaron los árabes? ¿Sí? ¿Sí tomaron muchas? Ah, qué bonito. Ah, pues qué mejor. Qué mejor. 25% del náhuatl, 9. No, pero los árabes del castellano. No, el castellano toma del árabe, pero el árabe no toma del castellano. Porque el árabe sí invadió y sí conquistó y nunca decidió hablar castellano. De hecho, los castellanos hablaban árabe e incorporaron palabras, como luego van a incorporar palabras, ¿no? Y la mejor prueba de que no hay conquista es esta, ¿no? Aquí tienes por acá la Catedral de México, por acá la de Puebla, por acá la de Oaxaca y, bueno, y acá la de Morelia, en fin. La existencia de un templo suntuoso lleno de arte que te lleva 200 años construirlo es la principal evidencia de que no hay una conquista. Aquí la gente se llegó a quedar. O sea, todo el mundo sabe cuando empieza a construir una catedral que eso te va a llevar 100 años, 200 años, como en las catedrales góticas acá. Tú sabes que nunca la vas a ver, tú estás trazando con cal en el piso. Yo nunca voy a ver esto. Ah, pero la van a ver tus hijos. Difícilmente. Bueno, pero tus nietos, mis bisnietos sin duda. A ver, construir una catedral significa que no hay conquista, significa llegué a quedarme para siempre. Y se quedaron para siempre. Sin embargo, tenemos al 90% de la hispanidad exiliada del otro lado del océano. Y acá también, porque cuando acá se compran un discurso de conquista, cuando acá se compran la culpa de la conquista o la vergüenza de la conquista, pues también se están exiliando de la hispanidad. Pero resulta que lo que nos hace estar exiliados como el único pueblo que somos es una narrativa. Nos hemos contado una historia horrible. Nos hemos contado una historia vergonzosa sobre nosotros mismos, ¿no? Desde la leyenda negra hasta decirle América Latina a la América hispana, en la que nadie habla latín, pero todos hablamos español, ¿no? Y por supuesto, creer esta leyenda negra y además repetirla y perpetuarla, ¿no? Es muy importante entender que no todo salió bien en América, si no el imperio no hubiera caído. El imperio cayó. Hubo cosas que salieron mal. Los españoles hicieron muy bien muchas cosas, sí, y luego hicieron mal otras cosas también. Bueno, eso es la humanidad, eso no es España, ¿no? A lo que voy es que la leyenda rosa puede ser más negativa y peligrosa que la leyenda negra. Porque de pronto decir, no, todo salió bien y deberían de agradecer y solo construimos y solo hicimos y solo aportamos porque ahí no había nada, eso no va a servir.
Si queremos crear hermandad y unidad, eso no va a servir. Y pretender que no hubo errores, pues tampoco va a servir. Lo interesante es entender que conforme ocurrían cosas negativas o errores, la corona iba tratando de corregir. Por eso es Isabel la Católica diciéndose cásense todos con todos. Por eso es Isabel diciendo no pueden esclavizar a mis súbditos. Por eso son las leyes de Burgos diciendo no se puede esclavizar a los nativos de América. Por eso es España promoviendo la bula Sublimus Deus de Paulo III diciendo es pecado y es ilegal tener esclavos en América. Por eso tenemos las leyes nuevas de 1542 reiterando que no puedes tener esclavos en América. Por eso tienes la controversia de Valladolid con el amigo de todos, Bartolomé de las Casas. Que claro, es que cuando a ti te dicen que 25 millones de personas murieron en América en los primeros 10 años, dices, hombre, es que hay que hacer algo. Claro, el problema es que no había 25 millones de habitantes. Bartolomé de las Casas debe ser leído porque yo sé que ustedes piensan que el primer novelista de ficción es Cervantes, pero no, es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas inventa cada cosa, porque además de que él exagera por completo en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, cuando empieza la leyenda negra, que es una leyenda no contra España, sino contra el catolicismo, de origen por lo menos, son calvinistas contra católicos, y en la Guerra de los 80 años, que culmina con la independencia de los Países Bajos, William de Orange toma la brevísima de Fray Bartolomé y le dice, esto que está lleno de exageraciones, hay que exagerarla un poco más. Y exagera y pone unas cifras escandalosas para decir, ve las cosas terribles que hacen los católicos, los papistas, como les decían, y le manda a poner ilustraciones. Y a ver, claro, entonces tú abres un libro en el siglo XVII, donde te cuentan que España mató a 30 millones de personas, y luego ves un dibujo de dos españoles serruchando por la mitad a un indio, junto a un palo que tiene 20 indígenas colgados como si fueran jamones, y dices, qué cosa tan terrible. Y además te quedas con una idea, es que yo lo vi. Es como la inteligencia artificial hoy en día, que es peligrosísima. Dicen que la imagen no miente, la imagen miente muchísimo. Y la imagen parece que no miente. Entonces, claro, si tú ves una foto de algo, dices, yo lo vi. Ahora con la inteligencia artificial tú dices, es que yo lo vi. Y no, no lo viste, alguien lo dibujó. Bueno, pues eso es lo que hace William de Orange. Manda a poner un montón de dibujos que no tienen nada que ver con la realidad, pero el que lee eso se queda pasmado. Y los ingleses dijeron, bueno, de aquí soy. Y por supuesto que se quedan con esa brevísima. Y nunca hay que olvidar que a principios del siglo XVIII se publica un libro llamado Propuesta para humillar a España. Y no sé cuántos ingleses la habrán leído, no sé cuántos españoles, creo que casi ninguno la habrá leído. Lo malo es que, a ver, es un manual de cómo destruir culturalmente España. ¿Y quién lo cumple al pie de la letra? Pues una buena parte de los españoles y de los hispanos. Y cada que repetimos estas historias de conquista, de tragedia y de desgracia, pues estamos cumpliendo el manual llamado Propuesta para humillar a España. Y ahí estamos haciendo el trabajo del enemigo, porque en el pasado sí era el enemigo. Y bueno, entonces concluir diciéndoles, no se trata de volver al pasado, porque de pronto también, y esto sí lo tengo que repetir en cada reunión a la que me invitan a platicar, porque de pronto yo hablo de la hispanidad y siempre está el que me escribe y me dice, claro que sí, profesor, felicidades, Dios, patria y fueros. Y digo, no, o sea, sí podemos ser modernos, democráticos y liberales, no pasa nada, no necesitamos Dios, patria y fueros, no se trata de volver al pasado, no podemos ni debemos reconstruir el imperio español, a ver, es imposible e innecesario. Sería imposible administrar eso. No se trata de volver al pasado, se trata de comprender el pasado común para construir un mejor futuro común. Juntos fuimos imperio, el imperio cayó. Pero juntos fuimos imperio y dominamos el mundo. No, esta frase, ¿no? Recuerda, España, que tú registe el imperio de los mares, no es una frase para la península ibérica, es una frase para la península ibérica y para toda la América española. Juntos regimos el imperio de los mares. Juntos creamos la primera globalización, que contrario a la globalización anglosajona, que es unificadora, de todos tienen que ser iguales, todos tienen que pensar igual, la globalización hispana es una joya,
porque es mestiza. No, aquí todo el mundo es como es, aquí todo el mundo piensa como piensa, aquí todo el mundo es el pueblo que es. Pero es una globalización profundamente integradora. Por separado nadie ha logrado nada, tampoco España. A España le ha servido muchas cosas, una de ellas Europa, por supuesto. Pero también me gusta decir en estas pláticas a que siempre se han sentido un poco despreciados por Europa, ¿no? Y luego además te pones a ver no solamente que hay mucha leyenda negra de España, sino mucha leyenda rosa de todos los demás países. Porque si se ponen a ver datos numéricos, España funciona mejor que Alemania. Pero todos piensan que los alemanes son la hostia y lo hacen todo mejor. Y no es cierto. España lo hace muy bien. Todo el mundo piensa que Francia lo hace mejor. Todo el mundo piensa que Inglaterra lo hace mejor. Bélgica lo hace mejor. Holanda lo hace mejor. Todos esos ¿a dónde se van de vacaciones? ¿Por qué? Porque aquí se vive mejor. ¿Y por qué aquí se vive mejor? Porque hay riqueza y prosperidad suficiente, eso es evidente, pero hay otros conceptos sobre la vida. Aquí les gusta vivir bien. Y vivir bien no significa tener mucho, significa pasarla bien, conversar. Cualquier cantidad de españoles me han dicho esta semana en Madrid, la hispanidad es conversar. ¿Qué haces en Madrid? Conversas. Te quedas de ver con alguien y conversas. También seguramente están hartos de que los critiquen de que aquí trabajan menos y que son tan baquetones que a las 5 de la tarde ya están tomando cañas. Lo cual es verdad, ¿no? Ya están tomando cañas a las 5 de la tarde o a las 3. Pero eso significa, por un lado, que a las 5 de la tarde han sido suficientemente productivos como para dedicarse a tomar cañas. Y eso significa que tomar cañas con los amigos les resulta más importante que generar más dinero. Y créanme, la amistad es más importante. Y España logra esta conjunción maravillosa, suficiente trabajo, ciencia, tecnología y prosperidad como para estar bien, y luego esta calidez, este humanismo, este estar con los amigos y este tomar cañas a las 5 de la tarde. Y si te vas a América, es que funciona igual. Trabajas lo necesario para luego vivir, pero ni un poquito más. Bueno, siempre hay alguien demasiado obsesionado con el trabajo. Trabajas lo necesario para vivir y ni un poquito más. De pronto es muy importante apreciar eso que sí es nuestra civilización y que sí es nuestros valores y que no está por debajo de lo que hace el resto de Europa. También yo sé que aquí ustedes que viven aquí y están acostumbrados a España, de pronto les puede parecer es que aquí todo está mal y todo es caótico. Claro, cuando vienes de México esto es el paraíso del orden. Es una cosa, bueno, o de cualquier lugar de América, esto es el paraíso del orden, ¿no? Hay un poquito de desorden. El desorden tiene su gracia. El desorden también tiene su encanto. El tema es que no se dejen convencer, ¿no? Y que no pensemos que solamente la productividad económica es hermosa. España hace y ha hecho una cantidad de cosas tremendas. En Alcalá de Henares di una plática que versó sobre la lengua. Es decir, bueno, en la lengua ves la historia de un pueblo y por eso ves que la lengua española se va llenando de palabras de todos los pueblos que se van incorporando a la hispanidad. Pero les decía, bueno, se llamaba soñar en español, ¿no? La pregunta es, ¿qué se puede soñar en español? Y bueno, durante 300 años eso ya existió. ¿Qué se soñó en español? Una civilización completa en un continente. Se soñó con construir una civilización donde todos somos personas, donde todos somos iguales, donde todos somos mestizos, donde todo está lleno de cultura, donde el arte, la cultura y la conversación pueden ser más importantes que la generación de riqueza. Se puede soñar un sueño donde se le da la vuelta al mundo porque pues nadie más lo hizo. Bueno, Francis Drake persiguiendo barcos españoles, ¿no? Bien dicen por ahí, ¿no? Que estos chistes que no son tan chiste, ¿no? Del francés que le dice al español, sí, claro, es que ustedes solo pelean por oro, nosotros peleamos por honra. Y le contesta el español, bueno, cada quien pelea por lo que le falta. Nos falta oro, pues hay que pelear por oro. Pero nunca les ha faltado honra. Y es bien importante entender eso. Nunca nos ha faltado honra, porque hispanos, que no españoles, somos todos. Españoles son ustedes aquí en España e hispanos somos todos los demás en la América hispana. Y compartimos eso, compartimos la lengua y con la lengua compartimos toda una visión del mundo, toda una cultura, toda una civilización, toda una religión, la tengas o no la tengas hoy en día, porque hoy en día tú puedes ser ateo, porque hoy en día sí puedes, pero tus valores siguen siendo católicos. Eso también es bien importante saberlo. Y si eres ateo del Dios español.
Ni siquiera dirá del Dios católico, pero es que el catolicismo en España es diferente al del resto del mundo. Y cuando llegas a América te encuentras con este catolicismo maravilloso, folclórico, colorido, pagano, idólatra y politeísta. Porque detrás de cada santo cristiano sigue habiendo un Dios indígena. Y los indígenas siguen teniendo a todos sus dioses ahí en los santos católicos y a Jesús y a la Virgencita. Y yo me pregunto, ¿qué hispanoamericano de hoy está dispuesto a renunciar a Jesús y a la Virgencita de Guadalupe en un acto de justicia histórica? Nadie, nadie en América. Y la Virgencita de Guadalupe, y eso tampoco les gusta mucho a los mexicanos, pero es algo que no tendríamos sin los españoles. Y otra vez, ¿ves? Solo hablas bien de España. No, hablo bien de nosotros, hablo bien de toda la familia. Hablar bien de mamá y papá es hablar bien de todos los hermanos. Yo personalmente crecí hablando muy mal de papá. Es un poco esa misma historia, que todo aquel que tenga padres divorciados, ¿no?, como es el caso de la hispanidad, lo sabe. De pronto los padres se agarran a hijazos y entonces, claro, mamá o papá te contaminan profundamente al otro progenitor. Y yo me tardé tiempo en descubrir que mi papá era un pan con chochos, así le decimos en México. Es decir, mi papá era encantador y maravilloso, pero durante mucho tiempo escuché que no lo era. Y cuando acabé de entender que mi papá sí era encantador y maravilloso, tenía dos opciones, ¿no? Aferrarme a mi versión y decir, no, siempre fue un cabrón y lo voy a seguir odiando. O decir, me contaron mal la historia y ahora puedo reconciliarme con él y amarlo. Y claro, porque odiando a tu padre, en serio, te odias a ti. Y cuando yo decidí que me habían contado mal la historia y comencé a amar a mi padre, en serio me empecé a amar muchísimo más a mí mismo. Y esa es la historia de la hispanidad. Nuestros padres se divorciaron y luego los ingleses nos contaron mal la historia y luego nosotros se las creímos. Y ya es momento de que entendamos en América que papá y mamá se llevaban bien y que papá no llegó a violar a mamá y a abandonarla, llegó a casarse con ella y a quedarse ahí. Tenemos que entender eso. Por separado nadie ha logrado nada, pero somos 550 millones de seres humanos que compartimos la lengua y por lo tanto somos una sola civilización. Ojo, qué bueno que son parte de Europa y es muy importante que lo sean. Europa es una civilización y ustedes son parte de esa civilización en España, pero ustedes también son parte de otra civilización, una que se construyó desde aquí, porque la hispanidad es una civilización distinta a Occidente, hermana de Occidente, por supuesto, parecida a Occidente, con valores de Occidente, traducidos en español por la hispanidad. Son dos civilizaciones. Y la hispanidad en América también, porque hay mucho de Occidente, pero además somos la hispanidad. Y eso nos lleva al gran papel que puede jugar hoy en día España. Pueden jugar el papel que durante 300 años jugó la Nueva España. La Nueva España era el puente del mundo. La Nueva España era el contacto entre Europa y Asia. Todo pasaba por ahí y todo se fue quedando ahí. Y hoy en día, esta América hispana que está tan huérfana, tan despojada de sí misma, tan sometida culturalmente y con tantos chinos y rusos queriendo meterse ahí, ¡qué maravilla! América tiene que recuperar su hispanidad y qué maravilla sería que España encontrara esta nueva vocación, ser el puente entre Europa y América. Ser el puente entre la civilización hispana y la civilización europea. Y nadie tiene más potencial para hacer ese puente que España, porque España es las dos civilizaciones. Es hija de una y madre de otra. Es una cosa maravillosa. No hay mayor bloque, no hay bloque en este mundo que tenga mayor posibilidad de desarrollo a futuro que la hispanidad. 550 millones de personas que compartimos cultura y que estamos enojados con nosotros mismos porque nos hemos contado mal la historia. Es momento de contarnos una historia diferente. Gracias. El aplauso es para todos. Hicimos una civilización.
Muchas gracias a todos. Pues fascinante escuchar a Juan Miguel. Vamos un poquito pasados de tiempo, así que si les parece haremos un par de preguntas y pasamos entonces al rato de firma de libros para que puedan tener una breve charla individual con él. Me parecía interesante esta pregunta, agradecen mucho tu presencia aquí y menciona que hay un resurgir esperanzador del hispanismo, aunque no esté promocionado por ninguna administración pública. Pero ¿crees que este resurgir del hispanismo se está dando igual a ambos lados del charco? ¿Qué sensación tienes a ese respecto? Yo hubiera pensado que no, pero he estado descubriendo que sí, y eso me da mucho gusto. Yo creo que lo que pasa es que hemos estado muy temerosos y que conforme ves que otras personas empiezan con esto, pues entonces otros se van animando y de pronto somos muchos, ¿no? Eso es la maravilla de la fuerza de uno en uno, y de pronto somos una marea, ¿no? Como las hormigas que no hacen nada por separado, pero juntas mueven la montaña. Sí, en México, junto a las mentadas de madre, me llegan agradecimientos, por supuesto. Me llegan mensajes de viva la hispanidad, o me llegan mensajes mucho más bonitos, que es gracias por un mensaje de amor, gracias por un mensaje de hermandad. Claro, hay muchos que ya eran hispanistas convencidos y me siguen. A ver, eso es muy bonito porque te soban el ego, pero ya estaban convencidos. Pero es muy bonito encontrarme, sí hay muchísima gente que me escribe de toda la América hispana diciéndome gracias porque ya me dejé de pelear con mi historia, gracias porque ya me dejé de pelear con mi pasado. Entonces sí, creo que hay muchos que ya están convencidos y creo que hay muchos confundidos por los discursos de odio. La gente siempre prefiere el amor por encima del odio. Eso es bien importante recordarlo. Al odio no se le combate. Al discurso de conflicto no se le combate porque te sumas al conflicto y ahora eres parte de él. Contra el odio se pone enfrente la unidad, el amor y la hermandad. A la mentira no se le combate. A la mentira se le pone enfrente la verdad y se acabó. Y cada vez hay más gente en América descubriendo eso. Fantástico. Una pregunta de carácter histórico que creo que puede resultar interesante a muchos de los asistentes. ¿Por qué o cómo sucedió el proceso tras la independencia de cambiar el nombre de Nueva España por México? México, pues, tan próximo el nombre de la tribu de los mexicas. Es un proceso complicado porque, a ver, el país nunca se llamó México. Nunca, nunca, nunca. La ciudad de los mexicas tampoco. Se llama Tenochtitlan. Claro, México-Tenochtitlan, ¿no? Y si llegamos al tema este de la lingüística, ¿no? El náhuatl tiene este hermosísimo fonema que representaron en el alfabeto latino con la letra X, que es sh, Mexico, ¿no? O Xicoténcatl o Oaxaca, que era como era originalmente. Y, pues, claro, ahora trata de que un extremeño diga México. Y pues, ¿qué le salió? México, ¿no? Y entonces, a lo largo del virreinato de Nueva España, la ciudad que durante todo el siglo XVI se siguió llamando México-Tenochtitlan, poco a poco tlaxcaltecas, texcocanos y otros que derrotaron a Tenochtitlan le van dejando de decir Tenochtitlan y le dicen solo México. Y el español le dice México. Y eventualmente la ciudad capital de Nueva España se va a llamar México, pero no el país, no el reino, que se llama Nueva España. ¿Y a qué nivel se logra que nos arrebaten la identidad? Que para el siglo XVIII los libertadores, para el XIX, pues, no le llaman Nueva España, le llaman la América Septentrional. Y eso ya es porque la Ilustración y los ingleses se metieron ahí, ¿no? La América Septentrional, ¿qué cosa es eso? Pero bueno, entonces termina Nueva España y sí que es difícil el tema del nombre porque tanto Miguel Hidalgo como José María Morelos le llaman la América. Agustín de Iturbide, el que sí libera, también le llama al principio la América Septentrional y va a ser hasta 1821, cuando firma un tratado con Juan de O'Donoghue, que le llama Imperio Mexicano. Y es el Imperio Mexicano porque es el imperio que se va a regir desde la Ciudad de México. Y así es como se le va a quedar el nombre de México al país. Pero claro, es un tema del siglo XIX que nos genera la crisis de identidad que tenemos hoy. Siempre he dicho que si el país se llamara Tlaxcala, nadie en México tendría problemas de identidad, porque entenderíamos, claro, este es el país resultado
de que todos juntos hayamos derrotado al opresor. El tema es que México tiene el nombre del opresor. No lo vamos a cambiar porque es muy bonito, pero nos genera crisis de identidad. Fenomenal. Y ya para terminar, una pregunta que creo que es una ciudadana mexicana. ¿Cómo podemos llegar a los niños de nuestro México, a los niños de las escuelas públicas, para que no crezcan odiando la hispanidad? Bueno, pues ahí es donde entra algo que es bien difícil hoy en día, las horas padre. Porque de pronto, claro, dejamos que sea la escuela y la televisión y las redes sociales las que llenen la mente de los niños. Es muy difícil evitarlo, no puedes evitar que vean televisión y que vean redes sociales. Pero si además no tienen horas padre que contrarresten esos mensajes, pues entonces los tienes ahí a la deriva. Y hay una cosa que es bien importante entender, tu educación es muy importante como para que la dejes en manos del Estado. Al Estado no le interesa educarte, al Estado no le interesa que pienses mucho, ni mucho menos que tengas pensamiento crítico, ni mucho menos que superes el conflicto del que hoy en día viven los políticos que rigen cualquier Estado. Horas padre. No hay de otra, sé que es muy difícil, pero es la única opción que tenemos. Pues nada más, ¿no? Pero bueno, como creo que es la última, antes de que nos vayamos, volver a agradecerle a Pablo la Asunción y a Hispanidad porque, pues por organizar todo esto tan bonito, agradecer por supuesto a Patricio aquí presente y decirles que sigan su canal, que es ¿qué? Historia con Patricio Alonso. Bueno, pues no lo dejen de seguir, sigan el mío también. Y otra vez gracias a Quetzal. Deja tu me gusta y comparte este video para que la verdad llegue a más personas. Suscríbete para descubrir la grandeza de nuestra historia. Nos vemos en el próximo capítulo.